bienvenida a nuestras grandes invitadas, la doctora Ana Lucía Romero y a la doctora María de los Ángeles González. Bienvenidas de corazón, agradecerle esta participación de este conversatorio. Vamos a empezarlo en punto de las 2 de la tarde, agradecerle a cada uno de los que están acá, estudiantes, maestros, estudiantes de licenciatura en pedagogía, estudiantes de deporte, estudiantes de maestría, y a los compañeros del programa Cali Juega. Entonces, de corazón, es una cordial bienvenida que les hace la Alcaldía de Santiago de Cali, nuestro alcalde Jorge Iván Ospina, el secretario de Deporte, nuestro secretario de Fomento y todos los de Cali Juega. Entonces, darle la bienvenida a esta charla de la recreación en la primera infancia e infancia con dos invitadas de lujo, la doctora Ana Lucía Rosero Prada de Cali, Colombia, y la doctora María de los Ángeles González de Rosario, Argentina. Hemos mirado este conversatorio, darle la importancia y valorar lo que significa la recreación en la primera infancia e infancia. Sabemos que genera grandes cambios y beneficios desde lo psicológico, desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo recreativo, y qué mejor con estas dos invitadas de lujo para que nos acompañen y nos comenten de su experiencia. Bueno, mi compañera Viviana, que somos los encargados del conversatorio, también un gusto saludarla, y bueno, Claro que sí. Bueno, nos encontramos muy entusiasmados el día de hoy, cada uno desde diferentes espacios, desde su casa, desde la playa, desde cada uno de las ciudades de nuestro país, Colombia, desde otros países también que nos acompañan el día de hoy. Un cordial saludo a este conversatorio, la recreación en la primera infancia e infancia. Tenemos dos invitadas de lujo, como lo decía mi compañero Joao Valencia. Muy felices de verdad y muy contentas, muy complacidas por estar el día de hoy con ustedes por este medio virtual. Muy feliz de poder compartir saberes, de que este espacio sea un espacio de intercambio de saberes, donde todas las personas que están aquí el día de hoy puedan en algún momento expresar lo que piensan, lo que sienten, desde su experiencia. Esto es un intercambio, no simplemente las dos personas invitadas, las dos doctoras son las que van a intervenir, sino que la idea es que en algún momento se abra un espacio donde hayan preguntas. Aprovechamos porque realmente somos privilegiados de poder estas grandes doctoras, profesionales también en todo el tema de la educación. La doctora Ana Lucía Rosero Prada, directora del programa de infancia de la Universidad de San Buenaventura, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, magíster en Educación Especial con énfasis en dificultad en el aprendizaje, especialista en docencia universitaria, licenciada en Filosofía y Letras y también licenciada en Educación Preescolar, con una gran experiencia en docencia e investigación en el área de desarrollo pedagógico y educativo. También forma maestros y maestras y otros profesionales que laboran con la niñez, la juventud y personas adultas pertenecientes a las facultades de educación en programas de licenciatura y especialización, y doctorado de la Escuela Normal Superior. Asimismo, en programas de formación de neoeducadores, indígenas y afrodescendientes, al igual que con niños y niñas de la primera infancia, del nivel de transición, jóvenes, familias y madres comunitarias. También, por último, asesora pedagógica, académica de los procesos de certificación de calidad de escuelas normales y facultades de educación en grado y pregrado. Muy buenas tardes a la doctora Ana Lucía Rosero, muy complacida de tenerla el día de hoy. ¿Cómo está, doctora Ana Lucía? Bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes y poder compartir pues todo lo que nos espera. Este momento de recreación. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a la doctora, gracias por participarnos. Bueno, y tenemos la otra invitada de lujo, la doctora María de los Ángeles González. Ella es de Rosario, Argentina.
gestora cultural, abogada, directora teatral, dramaturga, docente universitaria, también ha sido ministra de Cultura, ¿no? Doctora del Rosario y ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. O sea que tenemos dos invitadas de lujo con toda la experiencia para desarrollar un conversatorio. Doctora, bienvenida a Los Ángeles. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy agradecida por estar con Ana Lucía Rosero. Agradezco al programa Cali Juega, a la Secretaría de Deporte y Recreación, y también a todos los participantes y en especial a este grupo de Cali Juega y de esta secretaría. Yo a usted, a Viviana Santos y a todos los que están con ustedes organizando, que se hay que organizar. No es tan fácil en épocas de pandemia, así que todo mi agradecimiento de estar aquí. Listo, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar en nuestro conversatorio. Entonces, listo. Silenciar los micrófonos y luego al final abriremos un espacio para las preguntas. Claro que sí. Vamos a iniciar nuestro conversatorio. A todos los que llegan les recuerdo la recreación en la primera infancia e infancia. Y entonces nos vamos a dirigir a la doctora Ana Lucía Rosero. Doctora, ¿cómo pensarse la formación de educadores para la creación de niños y niñas en la contemporaneidad? Doctora Ana Lucía. Está cerrado el micrófono. ¿Puedo compartir algunas diapositivas? Claro, sí, señora. Claro que sí. Bueno, mientras que la doctora empieza a compartir, recuerden que hay un listado de asistencia para que lo llenen y lo diligencien, ¿vale? Muchas gracias a todos. Qué pena. ¿Ahí? ¿Están observando? Sí, señora, ahí ya está compartiendo, sí. Perfecto. Perfecto, doctora. Sí, sí. Bien, bueno, ante todo quisiera darles un gran saludo. ¿Tengo un eco? Bueno, ante todo quiero darles un gran saludo. Como dijo Viviana, mi nombre es Ana Lucía Rosero Prado. Soy maestra investigadora, directora de la maestría en educación para la primera infancia. Muy contenta de estar aquí, porque pienso que la virtualidad nos ha traído algo en medio de todas estas dificultades, digamos, si es que tiene que ver con que podemos romper fronteras para escucharnos. Digamos que eso nos ha facilitado muchísimo y estos espacios para la palabra son justamente lo que necesitamos, escucharnos, entendernos y poder reflexionar justamente desde las disonancias y las asonancias que tenemos cuando decimos lo que pensamos y la retroalimentación que nos pueden dar. Bien, cuando me preguntan sobre la formación de educadores para la recreación de niños y niños en la contemporaneidad, créame que pienso que es como un título de tesis o es un título para un seminario completo, pero bueno, voy a dar algunas ideas básicas que creo que son las que fundan esta intervención mía. Yo pienso que al iniciar este proceso, digamos, de formación para la recreación y de los niños y las niñas desde otro lugar, es preciso nosotros repensarnos muy seriamente sobre esos imaginarios que están ahí instituidos en toda la sociedad, unos imaginarios que por cierto se fundan y a decir de Bachelard
digamos, están instalados desde unos lugares añejos y que no ha sido posible en la mayoría de los casos que transiten desde la época en que se fundaron, más o menos a principios del siglo XX, por no decir en el siglo XV, al siglo XXI. Y son esos conceptos que tienen que ver con los niños, con la recreación y con la formación. El tema es que nosotros los educadores y los formadores podamos transitar de esos imaginarios instituidos que están ahí un poco enquistados, podamos transitar a unos imaginarios instituyentes desde otra matriz de pensamiento, una matriz de pensamiento divergente. Entonces, digamos, si nos pensamos los niños y los niños en clave de personas que se están preparando para el futuro, personas que tienen poca participación en los actos políticos del país, personas que son el futuro de un país o del planeta, digamos que estamos pensando desde un lugar equivocado. Pienso que el tránsito es a pensar, nos valga la redundancia, en niños y niñas que son justamente interlocutores válidos, que son con natural y biológicamente dispuestos a construir unas estructuras de pensamiento para luego construir unos esquemas de pensamiento mayores y poder asimilar saberes, sentires desde lo filosófico, lo literario, lo científico, lo social, que son capaces de argumentar, de plantear hipótesis, de su resguardo, pienso que podríamos revisarnos también esas prácticas y esos discursos que entran en la escuela, porque de lo contrario no hay política, no hay innovación pedagógica, no hay modelo pedagógico que pueda mover las prácticas y los discursos de los docentes, en tanto yo planteo unas nuevas políticas, unos nuevos discursos, pero la epistemia y el imaginario, digamos, que está instalado en unos lugares que ya tienen un movimiento fuerte a raíz de todos los acontecimientos sociales y económicos que se han dado en los últimos 30 años. En una recreación, digamos, como la sumatoria de actividades para que los chicos y las chicas se diviertan en un momento dado, como en un paso a paso, o si nos estamos pensando en la recreación como un campo donde los niños y los niños, justamente desde su condición natural, pueden transitar desde que se levantan hasta que se acuestan, donde desde ese campo ellos pueden observar, contemplar, interiorizar todos los colores, todos los sabores, todos los olores del mundo y que puedan entonces ellos interactuar con ese mundo, que quede que dentro de su ser, que deje huella en su ser y que asimismo ellos puedan devolverle a su entorno inmediato, a su familia, a su comunidad, esos que ellos, ese no sé qué que ellos han podido construir desde la interacción con el medio. Igualmente, si nos estamos pensando una formación desde el lugar donde nosotros los adultos y mayores y los profesores somos los que formamos a los niños, los moldeamos, les damos forma, los guiamos, o si por el contrario también, al igual que a la infancia, la realizar una formación, digamos, donde la educación de la comunidad, de los otros, de la naturaleza, del cuidado del agua, del cuidado del aire, o simplemente estamos pensando en una formación en clave de poder moldear un niño y una niña desde mi perspectiva como personas adultas. Pienso que la ruptura
digamos, de esos conceptos y la apertura a lo que se llaman otras epistemes o tal, aquellos ejes que nosotros como maestros y maestras nos estamos pensando permanentemente, nos posibilita pensar que esos conceptos entran a un territorio y a una cultura, y cuando entra la educación, la formación y la niñez a un territorio y una cultura, necesariamente entra en diálogo con las formas de ser y pensar de ese territorio. Luego entonces eso también rompe con toda la frontera, con todo, perdón, rompe con la frontera de lo dado. Es decir, eh, eh, yo no puedo institucionalizar conceptos de recreación de niño y de niña, porque eso está en territorio, con las formas de pensar. Pero también cuando yo coloco estos tres conceptos en cultura, pienso que también estamos trabajando con algo muy importante, conocer las voces de la comunidad, es decir, cómo se recrea. Entonces, les permitamos hacer una resistencia pacífica frente a todos los procesos de alienación, de formas de recrear las culturas, de culturas foráneas, y es permitir cómo ellos están viendo esos fenómenos, en este caso, el fenómeno de la formación y de la recreación. Bien, pero cuando estos conceptos como campo entran, digamos, a las instituciones educativas como la familia, como la escuela y la comunidad, es decir, cuando nos convocan a las instituciones educativas a pensar en esos conceptos, miramos que hay un puente que está quebrado, un puente que está quebrado entre esas tres instituciones, pues que sería eso como ya otro espacio para la discusión, pero sí quiero mirar entonces cuando esos tres elementos entran a la vida y al ámbito escolar, cómo necesariamente provocan la desestructuración de los órganos regulativos y pedagógicos de la escuela. Entonces, digamos, convoca también a que la administración, la evaluación y el currículo se miren, digamos, desde unos lugares más participativos, más amplios, más contextualizados, resignificados, unos espacios escolares donde pueda, por ejemplo, reconocer que los niños y las niñas que se van a formar y que se van a recrear ahí tienen sí o sí una historia de equipaje, deviene de su familia, deviene de los contextos geopolíticos, pero también trae toda una cantidad de saberes y sentires que es necesario cuando nosotros estamos haciendo, digamos, programaciones o proyectos pedagógicos en clave de la formación y de la recreación de los niños. Pero también una escuela que se piense, cuando digo escuela, pues digo en cuál es la conexión que tienen esas escuelas con los colectivos sociales, cómo esos colectivos sociales de profesionales, de oficios, de organizaciones entran a la escuela, ponen a vivir a la escuela, y cómo la escuela va a esos colectivos sociales. ¿Por qué? Porque es que en los lenguajes, digamos, artísticos, verbales, no verbales, escritos, esos lenguajes digitales, que es donde los niños precisamente encuentran un nicho para su recreación. Entonces, historia de vida, colectivo social y lenguajes permiten construir
una propuesta pedagógica armónica para la formación en clave de la recreación de los niños y las niñas, pero también permite algo muy importante, y es que en la interacción, en la interrelación con los otros, con las otras subjetividades, pues yo construyo la mía no puede, la de los niños no puede construirse por fuera de la historia, por fuera de los colectivos ni de los lenguajes, sino justamente en interacción, en interactividad con los otros, con las personas adultas, con los diferentes, con los pares, la intersubjetividad y lo que llaman la construcción de la doble formación, cómo yo entra mi intrasubjetividad en relación con la intersubjetividad para poder, digamos, yo finalmente construir subjetividades y pongo subjetividades otras porque sospecho que aquí en Latinoamérica y todavía están invisibilizadas porque a veces están cooptadas por las que nos han hecho conocer, digamos, desde otras culturas. Bien, la formación para la recreación de los niños y los niños, estoy mostrando y que se preguntan por algo muy importante y es por la diversidad. Más adelante lo vamos a ver. Rompen con los esquemas de homogenización, tanto en ritmos de aprendizaje, tanto en movimientos y de cuerpos, como también con la normalización. O sea, no existe la normalización ni la palabra inclusión. Rompe con los métodos porque el método es una práctica del siglo XVII donde no tendríamos los maestros y, y menos en recreación porque tener métodos y paso a paso para poder que los niños se recreen. Y la educación, donde voy a colocar así rápidamente porque sé que no puedo extenderme más, y es reconocer que en el contexto hay saberes, ¿sí? Y que hay saberes tanto escolares como extraescolares que forman parte de esa recreación como asunto vital, no solamente de los niños, que también si nosotros trabajamos alrededor de la minga, pero obviamente que todo de acuerdo a la cultura, encontramos un espacio de conexión con la comunidad, de conexión con la tierra, pero también de conexión con los otros y de viajes importantísimos al interior de mi realidad. Pero también si hacemos tomas simbólicas, es una forma de recrear el mundo, de inventar el mundo, de decir lo que sabemos y lo que sentimos. Igual que con comitivas, es una forma de mirar cómo el fogón es el lugar, es el hablar, dialogar, plantear, reírnos. Bien, yo creo que dejamos ahí, Diana. Tranquila, doctora, le quedan 2 minuticos. Sí, por tiempo, realmente por tiempo. Pues la convocatoria se hizo hasta las 2. Bien. Entonces, pero podemos... Bueno, sí, entonces yo voy a sí. Sí, doctora, continúe, por favor. Listo, entonces, gracias, Viviana. Listo, doctora. Qué buen aporte que nos hizo la doctora María, Ana Lucía, bueno. Doctora María de los Ángeles González, para usted, ¿qué importancia le damos al espacio
el tiempo, el cuerpo, los objetos y las acciones al pensar un programa desde lo público por la primera Listo. infancia e infancia. Entonces, yo planteo un maestro y una maestra que ante Para mí, Sí, bueno, de doctora María de los Ángeles González, dale, de ahorita y no que... De ahorita. Bueno, bueno, cómo no. Primero decir que no voy a repetir muchas cosas de la doctora Ana Lucía porque comparto ampliamente, total y ampliamente, lo que ella ha considerado en la formación de nuevos maestros, de agentes territoriales, en esa concepción del niño y en esa concepción de formación, que el niño no es un proyecto de adulto, sino lo que hay que defender es las subjetividades otras, las subjetividades divergentes, para en realidad hacerles vivir, dejarles vivir una infancia como sujetos de derecho. Pero yo tengo una pregunta muy interesante, que es muy filosófica, es qué importancia le damos al espacio, al tiempo, al cuerpo, a los objetos y a las acciones en un programa de recreación público para la primera infancia y para las infancias. Bueno, lo primero que quiero decir es que los programas que hagamos con los niños, entre niños y grandes, y no solo para niños, que serían políticas públicas para la infancia o desde la infancia y la juventud, lo que hagamos en lo público, porque acá estamos hablando, organizando la Secretaría Pública de Deportes de Santiago de Cali. Yo fui 12 años ministra de Cultura, es decir, 3 gestiones seguidas, y una gestión Secretaría de Cultura de Rosario, de una ciudad importante del país. Entonces las políticas públicas me interesan muchísimo. El tiempo, el espacio, los objetos, el cuerpo entero como subjetividad, como integralidad de cada niño o niña, de cada adulto, y la acción, el movimiento de la historia, el movimiento de la naturaleza, son ejes para crear políticas públicas. Lo repito, el tiempo, el espacio, los objetos, ahora voy a hablar más de ellos, el cuerpo-mente, el cuerpo entero subjetivo puesto en la historia del niño, la niña, o de los adultos o de los adolescentes, y la acción, la transformación de la vida, la transformación de la propia vida. Por eso recrearse, lo dijo Ana Lucía, es volver a crearse, es transformarse permanentemente. Recrearse no es divertirse, y tiene poco que ver en las políticas públicas con la política de recreación de la televisión y de las entidades privadas, que son en realidad políticas del espectáculo, son políticas del show basadas en el éxito y basadas en el dinero. El Estado tiene que dar una alternativa muy profunda para poder hacer que aquellos invisibilizados, aquellos que nunca fueron considerados sujetos de derecho, aunque lo son, que son los niños, tengan palabra, y que si son en esa enorme desigualdad que se vive en torno a la propiedad privada y a la pobreza, etcétera, y también a la pobreza simbólica, el Estado tiene que ser el representante del niño y de alguna manera, aparte de los padres, poder darles motivos de igualdad y motivos de igualdad virtual, motivos de recreación auténtica, motivos de derecho a las ciudades, motivos de derecho a sus propios contextos sociales y a sus propios contextos históricos, derecho a su propia comunidad y a sus propios saberes, como ya lo dijo Ana Lucía. Entonces, ¿qué es una política pública? Porque usted me va diciendo que está diciendo por qué el tiempo, el espacio, los objetos, las subjetividades y la acción integran una política pública, porque son los 5 ejes para integrar una auténtica política pública. ¿Por qué es pública? Que todas las políticas deberían ser públicas, aún las que privatizan y aún las que consagran el privilegio deberían ser públicas, porque en definitiva se hacen desde el Estado.
Bueno, pero se enfatiza con pública o con política de Estado, aquella política que trasciende los gobiernos, que trasciende la política y la ideología de los gobiernos, y que es un verdadero pacto con la sociedad, un nuevo pacto social con la sociedad, que en realidad está rota, como decía Ana Lucía, y no puede hacer pactos si está rota entre la escuela, la sociedad y la propia familia. Así que en realidad tenemos que hilvanar otra vez la sociedad quebrada, y el primer motivo de una política pública de recreación es hilvanar, es recrearnos, rehacernos para hilvanar una sociedad que no sea ni homogénea, ni única, que sea multicultural, que sea transversal, que sea global. En esta política pública de las primeras infancias y de las infancias, esos ejes son constituyentes, los que hablaban en la pregunta. Una política pública es mirar en el territorio, ya lo dijo Ana Lucía, es interpretar desde el gobierno en el territorio cuáles son las necesidades, pero también cuáles son los sueños, aspiraciones y los símbolos que están circulando en ese territorio. Generalmente los gobiernos, que yo veo en mi país, trabajan para el asistencialismo, para la necesidad urgente y para asistir, y es lógico en la pandemia, pero no es lógico en la vida, porque mientras estás asistiendo, por lo menos en la educación, tenés que proteger, pero tenés que también emancipar, tenés que crear un pensamiento divergente que dé lugar a lo nuevo, que dé lugar a una transformación social, para que no haya condenado de la historia, para que esa infancia pueda irse convirtiendo en la infancia que quiere ser, y no en el adulto que quiere un discurso homogéneo y dominante que sea. Entonces, no hay libertad, ya lo dijo Hannah Arendt, si no está relacionada a un tiempo y un espacio. Es decir, si esa libertad no está relacionada con una comunidad, con un tiempo y con un espacio, es una abstracción querida pero no realizada. Una política pública debe leer en el territorio las necesidades, pero también lo que tanto la política llama sueños, que no son sueños de dormir de noche, son aspiraciones reales, aspiraciones no solo a tener la casa propia, una virtualidad compartida, sino que se respeten sus dioses, sus cosmovisiones, el pensamiento mágico del niño que nos va a llevar en el viaje de vivir, lo va a llevar en la valija de la vida. Si no, no va a haber humor, no va a haber pensamiento fantástico, ni va a haber pensamiento absurdo. Todo eso está en los 3 primeros años de vida, y es una forma mágica, pero de justificación de una cierta lógica, que también es la lógica de la cultura, que no es solamente la lógica formal del discurso homogéneo o del discurso neocapitalista. Entonces, una política pública debe leer en el territorio y trabajar con la propia sociedad, la condición, los sueños y la forma de ver la vida de sus infancias. Y las recreaciones, como lo dijo Ana Lucía, no es un campo liberado de todo, es un campo que está en la educación, está en la familia, está en los paseos, está en la hormiguita, en la piedra, en las sensaciones, en el tacto, en las texturas, está en el nombre, está en el sonido de las palabras, está en las palabras, está en las formas, está en los colores, está en absolutamente todo aquello que el niño va acumulando como conocimiento, como saberes. En antropología se dice saberes, que son invalorables a la hora de entrar a la escuela. Por eso yo no estoy por la institucionalización temprana, por más que haya pobreza, creo en centros culturales abiertos, completamente integradores de grupos culturales diferentes, intergeneracionales, intersociales. No estoy por jardines de 2 años, jardines de 3 años, jardín de 4 años, donde hay una especie de domesticación con un modelo escolar. No estoy por el centro del modelo escolar, sino por la multiplicidad de la sociedad que da lugar a un niño, que es muy distinto, y creo que muchos que están estudiando para maestros y que son maestros quieren un cambio después de la pandemia. Ese cambio se hace a través de romper los espacios de las aulas, romper los tiempos del recreo y de las materias, sin romper el trabajo de los docentes, porque si no los sindicatos no podrían, ni quiero perjudicar a nadie. Hay que entender que los objetos son los grandes mediadores del juego, son los mediadores para crear autonomía, para crear mundos imaginarios con los cuales el chico ensaya la vida.
y que por último el cuerpo no es cuerpo y mente es cuerpo-mente, y la teoría práctica es teoría práctica, y en la forma contenido es imposible robarle la forma. Si un niño pequeño ve la panza de la madre y recién va a caer que panza redonda es hermanito, por la forma llega al contenido. Esta escuela contenidista que habla de currícula, de contenidos curriculares, y yo quiero saber dónde está la forma, que están las materias divididas de plástica, de música, a veces de teatro, o está transversalmente la forma en toda la escuela, está en toda la escuela, está en la matemática la forma, en la física, en la química, está en la conversación y está en las palabras la forma. Entonces las políticas públicas deben leer en el territorio y deben acordar con los grupos sociales para hacer juntos infancias más plenas, con subjetividades más múltiples, con creatividad y con imaginación y sin darle una situación de utilidad a todo, dándose cuenta, como lo dijo ella, que no hay cambio, como dijo Ana Lucía, no hay cambio sino dentro de la comunidad, no hay cambio sino dentro de lo histórico, y no hay cambio sino dentro de los lenguajes. Esas políticas públicas deben ser multilenguajes. Para algunos hay un solo lenguaje, que es el lenguaje de la palabra, del discurso verbal y escrito. Para otros hay lenguaje artístico. Para mí están completamente equivocados. Lo dijo Gianni Rodari. El uso total e irrestricto de todos los lenguajes para todos, no para que ninguno sea artista, sino para que ninguno sea esclavo. No para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. El arte es una parte de estos lenguajes artísticos, pero hay lenguajes científicos. Si la matemática no fuera una operatoria, sería un lenguaje completamente abstracto que nos llenaría de simbolización. El lenguaje es un orden simbólico articulado y, de ser posible, que tenga escritura. Entonces tener un lenguaje sonoro que no es solo para el arte, el lenguaje sonoro también es para hacer campos de sonoridad, para vivir en una situación de sonoridad donde lo pueda tolerar el cuerpo del hombre. Entonces, esos sueños, esas aspiraciones deben concretarse. El niño es niño y es al revés. Tenemos que pensar que le debemos a la infancia, no que nosotros estamos haciendo un proyecto de adulto. Porque fuimos jugadores, porque fuimos creativos, y alguien, no estoy hablando ahora de escuelas muy estimulantes ni nada de eso, sino porque tuvimos un tío, abuelo, una madre, un padre creativo que nos enseñó a trabajar con un destornillador o a pintar, o nos enseñó a cocinar, porque empezamos a entender jugando con otros que la vida era movimiento y que todo se movía y que todo se podía poner en otro lugar. Es que empezamos a entender que la naturaleza y la cultura, que no son dos cosas enfrentadas, no es lo artificial y lo natural, que hoy están en constante diálogo, esas dos cosas deben formar parte de la política pública. Y la recreación es volver a crear, es alejarse de los estereotipos, es alejarse de los modelos hegemónicos que a veces transmite la escuela, es darle mucho más importancia a lo fugaz. Yo, porque vi a una patinadora de un barrio pobre patinando de 11 años con un tutú de bailarina blanco y un clavel rojo, y a los 4 años en una fiesta de carnaval de un barrio pobre me lo dio a mí, yo terminé siendo directora de teatro toda la vida y fui ministra. Y no fueron las carreras universitarias, las 3 carreras universitarias las que me llevaron a eso. Fue aquel clavel rojo de la patinadora, que fue de ensueño. Entonces, cuidado, porque hay cosas fugaces que pueden marcar una vocación o pueden marcar un momento imaginario y simbólico sublime. Entonces, la recreación tiene que nutrirse de lo real, tiene que nutrirse de la naturaleza, debe nutrirse de lo público, que es el único lugar, como decía un niño del Consejo de Niños de Carlucci, que yo dirigía, Javier decía, cuidemos lo público, porque para algunos es lo único. Lo público no es lo gubernamental, lo público es lo de todos, es la red que sostenemos todos, que sostienen los estados y sostienen todas las ONG que trabajan para el bien común del conjunto. Y entonces la recreación es recrearse, volverse distinto, transformarse
el día entero, como lo dijo Ana Lucía, y transformarse con un concepto mucho más amplio que el de la escuela, mucho más amplio que el de la familia, y, y bastante parecido al de la sociedad, siempre que la recreemos y le dejemos las cosas sagradas, los mitos, los ritos, el pensamiento poético, el pensamiento mágico, el pensamiento conceptual, la lógica formal, la lógica absurda, los lenguajes inventados, todas las lógicas que el niño porta, porque sin esa lógica, como dijo Humberto Eco, no llegaríamos jamás sin Alicia en el País de la Maravilla. Le dice Humberto Eco a Lewis Carroll a los 100 años de la primera edición de Alicia: no habría humor, no habría gags, no habría tiras, no habría historietas. Sin esa lógica de chicos a los 3 años, las vacas blancas ¿qué dan? Y todos los chicos gritan, leche. Y las vacas marrones ¿qué dan? Dice Chaplin. Café con leche, gritan todos los chicos, o chocolatada, porque ahora está más de moda decir chocolatada. Un error, la chocolatada es casi roja, y en realidad las marrones dan café con leche. Ahí hay una lógica absoluta, porque hay una sustancia, hay un sustantivo, vaca, con una correspondencia de color hacia otro sustantivo, que es un líquido, el café o el café con leche. Mi hija cuidaba a un niño llamado Felipe, que no tenía 2 años, y vino hasta mi casa con Felipe. Ella tenía 15 y Felipe tenía menos de 2, no había cumplido los 2, y Felipe no tenía papá, nada de estimulación, no se va a creer que ningún chico intelectual. Y entonces ella le decía: Felipe, no te saqué la mochila porque nos tenemos que ir. Y el chico tenía la mochila puesta, o sea que de lógica formal nada. Ella se sacó las zapatillas y se puso otras zapatillas, una celeste y se puso la negra. Y Felipe le preguntó: ¿y por qué si tenías zapatillas te pones zapatillas? Ella no le dijo: porque me duelen los pies, porque tengo callo, porque no me combina la ropa, porque tenemos que ir más lejos. Nada de la lógica formal. Ella dijo: porque nos tenemos que ir, que no puede ser más lejano a la pregunta. Entonces él le dice: pero si ya tenía zapatillas, ¿por qué te acordás de la zapatilla? Porque nos tenemos que ir. Y él contesta: ya sé, menos de 2 años. Las celestes son para venir y las negras son para ir. Acá cuando estoy presencial se ríe todo el mundo. Muy bien, ese chico hizo una operación compleja. Usó verbo, que no es lo mismo que sustancia y sustantivo, verbo venir es celeste, y verbo ir, tratándose de zapatillas, es negro. O sea que en realidad el ir y venir se maneja por un código de colores y no por el código de la lógica formal. Eso es parte de la creación humana, de la selección y la combinación. Por lo tanto, la recreación tiene que ponerse. No hay libertad sin un espacio, no hay autonomía, ni hay arte, ni hay creación colectiva de los pueblos, ni hay producción sincera, no producción copiada en serie para los ricos, sin un espacio-tiempo. El espacio es un invento del hombre, pero un invento extraordinario, y no hay infancia sin una subjetividad atendida, escuchada, jugada, desafiada a más, pensada con otra lógica, escuchada, provocada con elementos, preguntada, soñada, etc. No hay vida sin acción. Mientras vamos cambiando las células y mientras las células nuestras mueren, otras nacen, sin un movimiento constante. Pero vos ponés en las planificaciones de las escuelas acción política, por ejemplo, y ya suena marxismo, te dice no lo pongas. Pones transformación y ya suena cuidado, no sé qué. Te pones cambio, el cambio es muy amarillo para eso. Esta es la transformación constante del hombre. Entonces, esas son las políticas públicas. Son verdaderos enviones de energías consensuadas con las poblaciones, con múltiples ideas, aspiraciones y razones para que la primera infancia, estamos hablando de eso en estos casos, y la infancia sea verdadera infancia y cargue saberes, energías, sensaciones, percepciones, afectos e imágenes y conceptos, para que todos los andariveles de la subjetividad estén bien cargados para poder ensayar
y soportar y ser resilientes en la vida. No son hombres del futuro, los futuros líderes. Al revés, los líderes tienen que darse vuelta y mirar qué niños fueron, porque no el niño que llevan adentro, eso es otra tontería. Según el niño que fueron, van a ser el adulto que son y todavía siguen transformándose y siguen transformando la realidad para que sus países puedan tener verdaderos beneficios y mayor cantidad de igualdad. Termino esta pregunta aquí. Gracias. Doctora Chiqui González, wow, qué buena intervención. Creo que nos pone a pensar, a reflexionar acerca de la importancia de las políticas públicas en recreación y eso de volver a crear, ¿no? O sea, que a veces yo siempre digo a mis estudiantes qué tan importante es que el niño desarrolle, juegue, cree, genere autonomía, tenga esa posibilidad de compartir con el otro. O sea, creo que nos pone a pensar este tema de la prueba Chiqui. Gracias, de verdad. Y bueno, seguimos aquí con otros invitados que nos saludan. El Palero por ahí nos comenta algo de qué ha pasado allá respecto al cierre de algunos espacios. También me dice que por aquí saludamos a Juan Camilo. Gracias, Juan Camilo, que es uno de los que nos generó el contacto para la prueba Chiqui González. Entonces, de verdad, un abrazo. No lo conozco, pero sé que fue una de las personas que nos generó el contacto. Gracias, Juan Camilo. Aparte con Mauricio Borrero. Recuerden que tenemos un listado de asistencia para que no lo diligencien, me dan el favor. Y bueno, seguimos. Nos vamos a alargar un poquito. Genial. Está súper las intervenciones de las profes. Entonces, Viviana. Claro que sí, de verdad, excelente su intervención. Mi profe, de verdad que estamos muy encantados aquí tomando apuntes con relación a todos esos aportes que usted nos brinda tan interesantes y tan importantes para continuar este trabajo arduo, este trabajo bello, que es trabajar con la primera infancia, con la infancia, adolescencia, juventud, todos los ciclos vitales. Pero bueno, sin más preámbulo, seguimos nuevamente con nuestra apreciada doctora Ana Lucía Rosero. Continuamos con ella. Entonces, la pregunta para mi profe es: ¿por qué la recreación es un eje fundamental o estructurante en la vida de los niños y de las niñas? El micro. De mi profe Ana Lucía. Activa el micrófono, por favor. Profe, no te escuchamos. Activa el micrófono, por favor. Profe Ana Lucía, ¿tiene el micrófono desactivado? Sí, ya lo activé. ¿Ya me escuchan? Sí. Perfecto, sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Hay que meterle solo ese Fuerte y claro. 700, 710 mil pesos y ya quedaría. Ya me regalan un minuto, por favor. ¿Sí? Bueno. ¿Están viendo ahí la diapositiva? No, profe, no se ve. No, ay, qué pena. Ya, dame un minuto, por favor. ¿Pero me escuchan?
Sí, señora. Sí. Sí, profe. Fuerte y claro. Saludo a Mauricio Borrero. Eso sí, pueden saludarse mientras tanto. Sí, también yo quiero darle un saludo porque tenemos personas desde los Estados Unidos, tenemos desde la zona rural también, desde el corregimiento Santa Elena. Un saludo para todos esos maestros que están hoy también en nuestro conversatorio. Bueno, voy a hacer el último intento. y Desde si Florida no, Valle también, profe. Listo, profe. Bueno, dale. Bueno, un saludo para mis estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho de Aquí Pedagogía estamos. Infantil y también de Florida. Cordial saludo para todos. Hay un grupo de estudiantes de deporte que también ven en el deporte una muy buena opción de desarrollar diferentes procesos. Entonces, gracias por participar. Algunos docentes de las instituciones públicas, a Camilo y por ahí, varios compañeros. Entonces, bueno, gracias por estar acá. ¿Ahí están viendo? Sí. ¿Sí? Bueno, Se ve chiquita. ya lo Se ve ponemos más grande. pequeñita, se ve. Bueno, aquí se ve mejor, ¿sí? Qué pena con ustedes, pero esto es el proceso de la nueva escuela. Bueno, entonces, ¿por qué la recreación es un eje fundante y estructural de la atención integral para la primera infancia? Desde nuestra política pública es muy importante recordar que cuando se plantean los estructurantes de atención para la primera infancia, es decir, aquellos nichos desde los cuales los niños pueden ser protegidos y pueden contribuir a su desarrollo integral, encontramos el cuidado, la crianza, la salud, la alimentación, la educación inicial y la participación. Nótese la recreación como un estructurante. O sea, a mí me parece eso muy importante porque la recreación podría estar en la crianza o podría estar en la educación inicial, sin embargo le dan un lugar preferencial y esa recreación tiene ese lugar preferencial porque, digamos, demanda ser pertinente, oportuna, flexible, lo que hablábamos ahora de acuerdo al territorio, diversa, continua y complementaria. Es decir, una recreación que no sea solamente dispuesta desde las personas adultas, desde los mayores, sino una recreación que también sea concertada con los niños y las niñas y que nos pensemos la posibilidad que si estamos trabajando con un grupo de niños y niñas, es posible que no a todos los niños les, digamos, les signifique las propuestas de recreación que nosotros estamos planteando, incluso la de sus amigos. También es importante reconocer que hay unos entornos que tienen que ver con el espacio público, con la salud, con la educación, y que todos los entornos, igual que los estructurantes, están transversalizados por la recreación. Bueno, antes de decir por qué es tan importante, de continuar diciendo por qué es tan importante, quisiera hablar un poco que la importancia o el tema de la trascendencia depende del significado y el sentido que las personas adultas, maestros, cuidadores, educadores, le demos a la recreación. Y esa importancia está netamente, digamos, atada a cómo ha habitado la recreación y habita la recreación en nosotros los educadores. Es decir, cómo vivimos, cómo contemplamos, cómo observamos, qué observamos, qué hicimos, que pudo dejar huella en nosotros y que hoy reconozcamos y cuando hagamos, digamos, memoria de esa infancia,
lleguen a nuestra memoria, perdonen la redundancia, aquellos recuerdos que habitan en nosotros, que han dejado huella y que por tanto hoy queremos hacerle transferencia de esos saberes y de esos sentires a los niños. Muy importante, porque un adulto que no se recreó y que no se recrea, pues es imposible que le puedas encontrar sentido y significado a lo que llamamos nosotros la recreación como un estructurante. Pero también pensarse un poco en esa recreación, no solamente de cómo habitó y por qué es importante como uno de los estructurantes, sino pensar la recreación como un campo, no como una disciplina, como un campo donde nosotros encontramos un territorio de pensamiento, escenarios educativos, familia, escuela, comunidad, con unos agentes sociales que construyen ese pensamiento alrededor de la recreación, pero que también lo ubican en un tiempo, en un espacio y que lo dotan de sentido y que además lo dotan de una intencionalidad para construir prácticas y discursos. Entonces, como campo es importante pensarlo para poder, digamos, pensarse en la recreación como un estructurante para la primera infancia. Y eso exige entonces que la recreación la miremos desde otros marcos de comprensión, ¿cierto? Como una condición para mí, creo que es una condición de posibilidad para el desarrollo infantil. Es decir, es un asunto vital para los niños. La recreación permea todas las áreas de conocimiento, permea todas las dimensiones, todas las áreas de desarrollo del niño y de la niña. Bueno, una es la recreación un estructurante para la primera infancia porque la recreación es experiencia. En cada recreación, en cada espacio para, en y por la recreación, los niños se preguntan por esa experiencia, porque ellos se preguntan, como nos lo enseña la Rosa, algo muy bello, y es no por qué pasa, sino qué pasa con lo que pasa. O sea, ¿qué les está pasando a ellos con lo que se está pasando? Porque si se encuentran una hormiga, ellos se preguntan qué pasa con eso que les está pasando. Perdón. Pero también es un estructurante porque a través de esos espacios de recreación, ellos, perdón, ellos pueden absorber, pueden vivir, pueden caminar, pueden transitar por esos paisajes naturales, por esos paisajes culturales que son finalmente los que lo llenan de sensaciones, de emociones, de sensibilidad, de respeto por el otro, de respeto por la naturaleza. Y también la experiencia muy bello como la recreación como estructurante les permite a los niños, algo que tocaba Chiqui, es el caminar desacompasadamente. O sea, los niños a través de la experiencia siguen caminando desacompasadamente, es decir, no van en una línea recta, con un trayecto definido, por tanto ellos se pueden subir a las escaleras, asomarse por la reja, fascinarse y admirarse con un papel, guardarlo en su bolsillo, mirar al vecino, mirar al gato, ese caminar desencompasadamente que también lo perdemos las personas adultas y nos vamos en un caminar lineal, digamos, solamente se puede cultivar a través de la recreación como experiencia. Pero también les permite la recreación como experiencia algo muy bello que planteaban los griegos, y es vivir en un tiempo del aión. Vivir en un tiempo del aión es no vivir en el tiempo de Cronos. Nosotros las personas adultas vivimos en un tiempo de Cronos, un tiempo también igual que el caminar lineal, cronometrado, instrumental, pero los niños no. ¿Por qué? Porque los niños al vivir desacompasadamente, ellos viven en un tiempo de intensidad, ¿sí?
intensidad que no tiene que ver con el cronómetro ni con el tiempo lineal, sino con la fuerza de lo que están viviendo. Y esos son los pocos momentos que a veces nosotros los adultos, por perder la recreación como experiencia, nos perdemos de vivir en el tiempo de avión y en el tiempo y en el caminar desacompasadamente. Entonces esos niños que viven ese tiempo siempre viven en un tiempo de intensidad, de un tiempo de fascinación, de expectativa, de esperanza. Y es algo muy bello porque creo que no solamente cuando son niños y niñas, sino cuando somos personas adultas, yo me atrevería a decir por la literatura que he leído, y es que justamente es la caja herramienta que sacamos, ¿cierto? A ese niño y a esa niña que protegemos para poder, digamos, vivir acompasadamente en la edad adulta. Bien, también es un estructurante porque es un derecho fundamental, permanente, reconocido a nivel nacional, internacional, en nuestra política pública, en la ley del deporte, en la política de 0 a siempre, en el plan decenal nacional de recreación. Por eso, digamos, se puede considerar también como un estructurante, pero también porque a través a través de la recreación nosotros conocemos algo muy lindo que les dije al inicio, y es reconocer la diversidad tanto biológica como cultural, la diversidad epistémica, la diversidad de saberes, de lenguajes, de raza, de cuerpos, de movimientos, y esa diversidad luego nos permite conectarnos con las diferentes formas de ver, de habitar el mundo. También porque desde la política 0 a siempre tenemos 4 actividades rectoras, que es el juego, la exploración del medio, el arte y la literatura. Y es desde estas actividades rectoras donde nosotros podemos visibilizar la recreación. O sea, la recreación está en el juego, está en la exploración del medio, está en el arte, está en la literatura, pero para eso nosotros necesitamos de prácticas pedagógicas que no estén instrumentalizadas. Y me voy a atrever a hablar un poquito de un ejemplo, y tiene que ver con los procesos de lectura y escritura. Si nosotros continuamos con, digamos, con esas fórmulas mágicas, con esas frases sin sentido, con esas planas, pero también continuamos con un proceso de lectura y escritura atada al movimiento motriz, pues posiblemente ahí no habite la recreación. Pero si en cambio nosotros nos alfabetizamos y alfabetizamos nuestros niños y nuestras niñas a partir de salas textualizadas, de textos funcionales, de textos literarios, de un cuento, de una poesía, créame que ahí la afectación en la subjetividad, en la sensibilidad, en la formación del niño está en clave con la recreación, con esa capacidad que va a tener entonces el niño y la niña de crear, de recrear, de pensarse cosas diferentes por fuera de lo que está parametrizado. Bueno, muchísimas gracias, profe Ana Lucía, por su intervención. Continuamos, compañero Joao. Hola, Diana. Aquí con estos grandes aportes de las doctoras especialistas, conocedoras del tema, siendo docentes, formadoras, en licenciaturas, en pedagogía, en el tema de recreación y maestría, o sea que son personas que tienen el conocimiento y lo han desarrollado. Profe María de los Ángeles González, por ahí hay mucha gente saludándolo desde Argentina, que dicen que han participado en sus conversatorios, o sea, es muy reconocida mi profe. Profe, ¿qué importancia y finalidad tiene el juego en un programa de recreación? Profe Chiqui González, ¿me escucha? Activa el micrófono, profe.
Profe, Por aquí favor. Ahí está. Ahora me escuchan. Todo el mundo me llama Chiqui González a mí. O sea que no puedan llamarme así porque desde que nací y aún como ministra no tenía el nombre María de los Ángeles, no me llamaban. Así que nomás como amigos Chiqui González. Ustedes me preguntan qué importancia y finalidad tiene el juego en un programa de recreación. Y bueno, tengo que decir el rol estructurante y central de que hablaba Ana Lucía, de los campos de exploración del medio, de arte, literatura, juego. Yo creo que el juego en realidad es la base del arte en los chicos, y es la base de la exploración, y es la base de un pensamiento literario, de una creación literaria. Se juega con las palabras, se juega con la naturaleza, se juega con la exploración y la investigación, se juega con el arte. De hecho, mi experiencia de vida ha sido toda la vida enseñar teatro, plástica, distintos lenguajes artísticos y algunos científicos a niños. Y sobre todo enseñar ciudadanía, lo cual no es enseñar, sino son ruedas de preguntas filosóficas. A mí me interesa mucho la filosofía para niños y también la ciudadanía ejercida por los niños en proyectos que cambien la ciudad y no solo cambien la condición de la infancia. Por lo tanto, para la pregunta, ¿qué importancia tiene el juego en la recreación? Es fundamental. El juego es el trabajo de la infancia, no un trabajo obligado, ni repetitivo, ni rutinario. Es la forma en que la infancia abraza la vida, es la forma en que la infancia ensaya qué es vivir, conoce el espacio, que lo conoce el niño está en una panza materna, la de la madre o una panza subrogada, pero está en una panza y es un pez durante 9 meses. Y después, dicho esto científicamente por los parteros y por los ginecólogos, hace el 70% del parto natural, metiéndose en vías compulsivamente, la naturaleza lo manda, va por estrechos caminos y arriesga, o sea que su acto primero ante la vida, no la vida que tuvo en los 9 meses, sino ante el mundo, es de riesgo. Qué tremendo que el mundo no mantenga esa capacidad de riesgo. Se mete en canales imposibles, donde está atascado, donde hay que darle vueltas, donde la cabeza no sale, y el niño y la madre puja y el niño empuja, puja y empuja, puja y empuja. Ese diálogo fundante que significa que el ritmo en el juego y en el cuerpo y en la vida misma es fundante, y que es el corazón del juego, el ritmo de la naturaleza y la cultura. El ritmo es movimiento, el ritmo es transformación. Entonces sale y empieza mirando para arriba y nos ve a todos grandísimos de abajo para arriba, como las candilejas que se ponían en los radioteatros, y tal vez nos ve monstruosos y haciendo, ¡ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Nos ve haciendo muecas y mira el techo y ve todo lo de arriba muy especialmente, pero después se baja y es un gateador, y entonces un especialista en piso, en agujeritos, en hormiguitas, en cosas que están tiradas, en las vetas de los mosaicos, en las vetas de la madera que está en el piso, y él empieza a gatear y se cae, y empieza a parar así, se cae, se levanta, se cae, se levanta, ayudado, ¿no?, por los adultos. Y un día aparece caminando, y después de caminando, empieza hablando y se hace terrestre. Quiere decir, era un pez, se vuelve terrestre, pero siempre quiso estar en el aire, siempre quiso ser pájaro. Todo el mundo quiso ser pájaro. Todos quisimos volar e inventamos la forma de volar. Pero el niño quiere volar él como los pájaros, con alas. Por eso nosotros hacemos máquinas de volar que no son con motor, donde vos te metés y tenés que moverte con las manos y los pies y estás en el aire volando, y con un compañero en una grúa, es tu compañero de vuelo. Esa transformación del niño, que es poética pero también es científica, está basada en el juego. Una forma de ensayar la vida, una forma de aprender reglas, y una forma maravillosa, esto lo dice Richard Sennett, y yo lo amo por eso, es una forma de volverse hacia el otro, de irse despegando de mamá o de la mujer, hombre, abuelo, abuela o vecino,
femenina que lo acune y que lo tenga pegado a su pecho, de irse despegando, o sea que el juego es el gran espacio imaginario. Todo el psicoanálisis lo ha traído, y la psicología, el gran espacio, la Melanie Klein, y también es la tesis de Winnicott y la primera tesis de Freud con el caballo. El espacio imaginario es el juego transicional, donde empieza a decir yo tengo un cuerpo, este soy yo y no soy mamá, y donde empieza a encontrar un giro conmovedor hacia los otros. Los ame, los odia, tenga rivalidad, si son hermanos especialmente, tenga rivalidad, grooming, tenga amor, vea que el otro es más rápido, que el otro puede más, que el otro puede menos, que el otro tiene que ser ayudado, que el otro tiene que ser hablado, que él tiene que ser escuchado y el otro no puede gritarle o hablarle encima. El espacio es el juego transicional, es el espacio intermedio lo dice muchísimo Vygotsky, es la acción cultural, entre la cultura jugando en ese espacio intermedio para no ser siempre concreto, hombre concreto, naturaleza, empieza a imaginar, a inventar. ¿Quién inventa los animales? Inventar un futuro, inventar palabras, habla palabras y lo encuentro y te charlas como si fuera una conversación con palabras inventadas. Y esos fonemas son extraordinarios, son piedras preciosas. Porque si no inventáramos palabras a esa edad, tampoco hubiera inventado palabras Cortázar, no hubiera inventado palabras Lewis Carroll, no hubiera inventado palabras Girondo y todos los poetas que inventan palabras, o las generaciones de jóvenes, o de gente que va a las canchas de fútbol que inventa palabras. No solo las combina distinto, inventa palabras. Le dice fava a la frazada del abuelo. Le dice tití al conejo que lo acompaña de noche, que no es el nombre del conejo, es la cosa el tití. Y por eso a los niños también les decimos cosita de mi corazón, Anita de mi vida, papelito azul, y el niño sonríe porque sabe que es él, todo eso es él. Entonces, todas esas alusiones son el verbo ser. Pero como dice Foucault, si no hubiera habido el verbo ser, estaríamos gritando en la selva todavía. ¿Quién nos hace ser? Lo dijo Ana Lucía. ¿Quién nos hace que pase lo que pasa? Que lo más importante no es la consecuencia de lo que pasa, sino el tema de pasar. ¿Qué me está pasando con lo que pasa? Y bueno, eso es aprender a ser. Aprender a ser con S, aprender a hacer con H. Yo pongo un palo sobre otro palo y estoy haciendo. Las construcciones son juegos. Yo agarro una masilla o agarro papeles y empiezo a hacer muñecos, a hacer formas, a hacer ciudades. Absolutamente abstractas, por otra parte, nada realista, como se creen los maestros que el niño es realista, pues será realista a los 9 años cuando los maestros se lo imponen, pero de chico no tiene nada realista. Si miró Picasso, tuvieron que terminar pintando, lo dicen ellos, como chicos de 2 años, garabatos, monigotes. Su forma de expresarse plásticamente es una de las fuentes del arte contemporáneo, de los tiempos modernos de principios de siglo. De los surrealistas que pintan los sueños, de los dadaístas que rompen con el lenguaje, de los cubistas que ponen todas las miradas en todas las miradas, las máscaras africanas, las máscaras heredadas de lo más arcaico, el mito, el rito, el juego es un acontecimiento. Que hagan un ritual de la rayuela, jugamos a la tataguana en la farolera, jugamos a la rueda, o jugamos a cualquier juego virtual hoy que tiene reglas, y es un ritual porque el niño lo agarra y lo vuelve suceso. No le importa lo pasado del ritual, no le importa los pasos que tiene el ritual. Se agarra de esos pasos arcaicos y los presentifica, como dijo Ana Lucía. Él vive en el tiempo de la Young, que tiene algo del apasionamiento del presente. Después todas las revistas femeninas te dicen viví tu presente, no vivas el pasado, hace tu deseo. Cuando el niño pequeño vive en bolsones de apasionamiento presente miedo. Pero como todo el tiempo lo domestican hacia usar el reloj, mi nieto me dice, yo me voy el jueves.
en Buenos Aires. Y me dice, ¿cuándo vuelve, abuela? Cuando estaba la pandemia. Y yo digo, el domingo vuelvo. ¿Y qué es el domingo? Tiene 2 años y medio. Y yo digo, bueno, tiene que salir el sol 3 veces. Y vos tenés que levantarte, tenés que dormirte 3 veces. Y ahí vuelve la abuela. Ah, entonces para él el domingo, durante mucho tiempo, fue el número 3. Por una asociación no formal, lúdica, porque 1 y 2 son, 1 y 1 es 2, pero también puede ser 3. Y también puede ser que los domingos sean 3 y los jueves sean 4. Y el lunes sea 10, no 1, por lo pesado que es. Porque hay otras formas de la matemática vital, de los lenguajes cuando usan la metáfora para expresarse. Entonces, el juego, nosotros somos en general los 2 elementos que aprende el niño jugando. El segundo punto que me interesa muchísimo. ¿Qué le debemos a nuestra infancia jugadora? Le debemos la base de la creación. Las 2 operaciones básicas del proceso creativo de cualquier forma creativo del hombre, con cualquier lenguaje, con la física, con la química, con las matemáticas, con las cosas que no es la plástica artística, porque una silla vacía en Navidad no es artístico y significa el hijo que no vino, que está peleado con la madre, porque los pasos desde el ascensor hasta mi departamento no es arte y significa el hombre que amo, y eso no es arte, es solo deseo, y es también solo deseo, que es lo más difícil de este mundo. Entonces, ¿qué le debemos a nuestra infancia? Nuestro entrenamiento creativo y nuestro giro hacia nosotros, nada menos que eso, y nuestra capacidad de ser autónomos y resilientes. Todo eso le debemos a la infancia. Nosotros, hay dos elementos que hacen a la creación humana que vienen del juego. Gadamer, no lo digo yo, lo dicen todos los filósofos actuales, que ya todos están dedicando al juego y a la creación, y sobre todo a la imaginación, cuando durante 3 o 4 siglos de la imagen no habla nadie, era la sirvienta, era la esclava del concepto, y ahora se ha independizado y es la aurora del concepto. Si no tenés una imagen que viene de los sentidos del tacto, del oído, de la visión, no tenés concepto. Tenés un montón de palabras que describen cosas, tenés retórica, pero no tenés un concepto subjetivo que te ayude en la vida. Por eso hay que volver a pensar en imagen, como piensan los niños. Los niños no piensan en abstracciones, piensan en imágenes. Y también los lenguajes tecnológicos son imágenes, están llenos de imágenes. Esa es mi especialidad. Yo enseño en la Facultad Teoría y Estética de los Medios Audiovisuales y Dirección de Actores ante cámara. Y todo mi trabajo es el guión, es enseñarle a pensar en imágenes y no pensar en conceptos, no en lo que quieren decir. Que la escuela todo el tiempo, ¿usted qué quiere decir con eso? ¿Y qué quiere decir la palabra? Pero decime una palabra, por favor, que sea cruel y no tenga un significado. Te pruebo el significado. De que no puede ser asesino, sangre, ni puede ser cuchillo, ni puede ser fusilamiento, no puede ser, ni tortura. Entonces dicen chimichurri, porque suena cruel. Muy bien. Te dicen rectangular, y después te das cuenta que también chimichurri, rectangular, está lleno de jotas, de R, todo lo que raspa es cruel. O sea que hasta el sonido está dominado por la significación y no por el sentido. El sentido es en la significación de las cosas con cuerpo, con sensaciones, con percepciones, con imágenes, con afectos y con conceptos. Y creo en el concepto, si no, no estaría dando conferencias todos los días. No hubiera sido ministra, no creería en la democracia, no, jamás sería abogada, que todo es conceptual. ¿Cómo no voy a creer en el concepto? Lo que no creo es en la razón, que todo lo hagamos por la razón. Lo hacemos por el otro, lo hacemos por el amor, lo hacemos por la empatía, lo hacemos por conocer, lo hacemos por el riesgo de aprender, lo hacemos por el placer, lo hacemos por lograrlo, lo hacemos por conocernos, lo hacemos por tener cierta identidad. La gran paradoja del juego, que es de la actualidad de lo bello de Gadamer, no Gadamer, de las inteligencias múltiples,
Yo no creo que haya inteligencia múltiple. Ahora la multiplicidad va a ser también de la inteligencia. Para mí la multiplicidad es de los lenguajes que son de todo el cuerpo, con todos los sentidos. No le voy a computar a la inteligencia que está asociada a la razón todas las posibilidades del hombre. Así al cerebro, pero también la mano piensa, la motricidad fina hace que haya ganadores olímpicos. Ustedes si creen que solamente pensar. Piensa el futbolista que va a hacer un gol, tiene la cancha, las reglas, tiene en el pensamiento todas las estrategias posibles, pero también tiene el cuerpo que aprovecha la oportunidad de la improvisación y cree que está atrás de él un compañero que a lo mejor no está, y aprovecha uno que vino de adelante que en realidad debía estar atrás, y aprovecha esa pelota y corre y empieza a superar defensas hasta meter el gol. Quiere decir que están todos los sentidos involucrados. Y es el cuerpo entero que está pensando. Y bueno, la gran paradoja, con eso termino esta parte, es que según Gadamer, el juego no tiene ningún fin en sí mismo. El juego tiene la gran y estructurante tarea que Ana Lucía le dio a la recreación. Yo se la doy al juego porque está presente en el arte, en la literatura, en la recreación, en el juego y en la exploración. Ese juego es un juego creativo, no es un juego repetitivo de reglas, que también lo hay, ni es un juego por azar, ni es un juego para ser famoso, ni es un juego por dinero. No por pronunciar la palabra juego pronunciamos algo perfecto. Pronunciamos también muchas miserias del hombre y la mujer. Entonces, pero lo importante es que el jugador constante, el niño jugador constante, se da cuenta que el palito lo puede poner acá y la virome detrás, o la puede poner adelante y es un barco, la pone detrás y es una flecha, la pone parada y es un árbol, la pone medio caída y es una tormenta. Entonces, indudablemente se da cuenta de que toda la vida se mueve, que él se mueve, que su hermana se mueve, que sus compañeros se mueven, que su inteligencia se mueve, que sus ideas se mueven. ¡Oh! Me di cuenta, ¡oh! Lo logré. Se da cuenta que pensar es un proceso divergente, que no tiene que decir lo mismo que la maestra le hace repetir. Y entonces, la grandeza del juego no es su finalidad, que todos tienen alguna finalidad, llegar al cielo, ganar acá, perder allá, pero la finalidad es enorme. Es saber que todo está en movimiento y es aprender a vivir con otros. Es aprender a vivir juntos, que no es nada más ni nada menos que la política. No la política de votar y votar a partidos. La política comunitaria, la de aprender a vivir con los otros en comunidad, con cosas que nos van a preguntar creo que después. Y entonces, ahí voy a decir una cita de el gran dramaturgo y psicoanalista Tato Pavlovsky sobre el juego para terminar. Con esto termino esta parte y les doy las gracias. El gran movimiento del juego que tiene las dos operaciones de selección y combinación. Selección, ¿qué es? Nosotros somos cambiadores de figuritas, nada más que somos a veces tan tontos por amor que te cambiamos el álbum por una figurita repetida, en lugar de ser hábiles para el cambio. Entonces, trocar palabras, trocar lugares, trocar colores, es en definitiva crear. Pero también componer, es decir, con estos tres elementos voy a hacer las cosas. Picasso decía, saco uno para exigirme y que sean solo dos elementos, una jarra y una soga. ¿Qué hago con una jarra y una soga? Y él no era realista. Y se sacaba uno para que le costara más la provocación de representar ese momento del temblor de porcelana de la jarra y lo tosco y lo pescador y lo contiguo al agua y lo ancestral de una soga. Ese binomio fantástico que pone Picasso, por algo lo pone y algo nos está enseñando. Entonces, somos armadores de rompecabezas y somos cambiadores de figuritas. Los dos grandes operaciones que aprendimos en el juego, junto con muchas otras, la secuencia, la ficción, la construcción de personajes, la conversación, el diálogo, la altura, los verbos corporales, trepar, hablar, rotar, rolar, saltar, bueno,
todo lo que aprendimos en el juego, pero todo eso se concentra en dos grandes operaciones, que no hay diferencia, que la maestra hace una profunda diferencia, porque le enseña mal, entre operaciones cognitivas y creativas. Resulta que si vos conocés, estás creando un conocimiento, un saber. No se te viene por transmisión directa, no se te viene de memoria, estás haciendo una conjunción de pasos y de cosas que compromete tu ser entero, por lo tanto, estás conociendo, y si estás creando, tenés que saber qué material combinás con qué otro material, con qué colores, de qué manera, cómo pones tu cuerpo para saltar, de qué manera entras al agua, si aguantás o no aguantás el agua fría, si pones un brazo delante y otro brazo después, si el competidor que está al lado está atrás o está delante, tenés que saberlo todo. O sea que es imposible crear sin conocer. Conocer las reglas del juego, conocer lo que es trampa, conocer lo que no podés hacer porque te han dicho esto no se puede, y si te agarran en la transgresión, pagas un castigo. Esta sociedad es vigilante, es vigilar y castigar, y es disciplinada. Disciplina a la gente. Nosotros tenemos una infancia apasionada, indisciplinada, que queremos rápidamente disciplinar. Señor, escúcheme a mí, en clase no se habla, en clase no se juega, en clase todos adelante mirándome a mí. Bueno, por las figuritas de la selección, por los rompecabezas de la combinación, por el juego como gran estructurante de la recreación, de la escuela, de los saberes, del arte, de la literatura y de la cultura, por todo eso, pensemos en una niñez autónoma, pensemos que después de la pandemia algo tiene que seguir cambiando, pensemos que la comunidad nos está reclamando otra forma de ver la infancia. Gracias. A ver, doctora Chiqui González, wow, qué bien. Ante todo, la pasión con que la profe nos transmite ese proceso que ella viene trabajando, de verdad, también como que lo contagia y ella hace algo, nos provoca, es a conocer, pero también a crear desde lo lúdico, desde el cuerpo, desde la recreación, desde el juego, de verdad. Muy buena intervención, mi profe, de verdad me conmueve y creo que todos los que estamos aquí estamos tocados porque somos del área, nos gusta el juego, nos gusta el deporte, nos gusta la recreación, la educación física, la actividad física y es como una invitación que hace a todos. Bueno, continuando agradeciéndole por tan buena participación, profe. Bueno, tenemos mucha interacción aquí de muchas personas, muchas preguntas, personas que quieren hacer preguntas directamente, pues yo sé que el tiempo ya está un poquitico acortado, entonces voy a pedirle a las personas que mi compañera Viviana Santos le va a dar la palabra para que sea muy concretos, para lo que vayan a compartir con la profe. Viviana, entonces... Claro que sí, yo, bueno, nos encontramos muy entusiasmados. Muchísimas gracias a nuestra profe desde Argentina. Realmente se nota esa pasión, así como la tenemos muchos maestros por nuestra primera infancia, por nuestra infancia y adolescencia. Teníamos un tiempo estimado para este conversatorio. Pues se nos ha acabado rápidamente. Queremos la doctora Ana Lucía tiene ahora un compromiso, entonces quisiera pues dejarle esta pregunta para la profe, para que sea ella quien haga la intervención. Ya luego continuaremos con el resto de personas que quieren aportar a este valioso conversatorio. Entonces, en este orden de ideas, profe Ana Lucía Rosero, el compañero John Jairo Delgado tiene una pregunta. Dice así: se habla del juego y la recreación para infancia y primera infancia. Mi pregunta es, ¿dónde hace parte los padres dentro del rol de la infancia y la primera infancia en el juego en sí? Quisiera entonces que la propia Ana Lucía nos comparta un poquito y le dé respuesta a esa pregunta y ya continuamos. ¿Dónde está? No, ahí. Decía Bueno. que yo me quedo hasta que yo esté en el límite, que tenga que abandonar la reunión
Gracias por la pregunta, me parece muy importante. Las familias juegan un papel preponderante en el juego, en los niños. Lo que sucede es que, a ver, hay dos situaciones. La primera es que cuando nosotros hablamos de esas familias en el juego dentro del ámbito escolar, miramos cómo la escuela también, desde sus órdenes, de una u otra manera, digamos, ha excluido, si no de manera voluntaria, sí de manera muy sistemática, a las familias, a la participación de esas familias dentro de la escuela. ¿Y qué sucede? Las familias son convocadas a veces cuando tenemos dificultades, cuando vamos a entregar las famosas calificaciones, pero no hay otra construcción de escenarios para que las familias puedan, digamos, no involucrarse, sino comprometerse con las prácticas educativas dentro del ámbito escolar y por tanto, digamos que hay como unas fronteras de la escuela para las familias. Por eso yo hablaba de ese puente vinculante y que lo dejábamos de pronto para otro seminario. ¿Por qué? Porque nosotros desde la escuela debemos de crear estrategias para que esas familias se vinculen, pero unas estrategias, digamos, no artificiales, sino naturales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los niños llegan al ámbito escolar, ahí debe haber la huella, debe estar la huella de esas familias, ¿cierto? ¿Cómo? Mediante la participación en la decoración, las cartografías de la familia, las fotografías de la familia. Pero en momentos las familias también pueden participar en esos comités, digamos, deportivos, recreativos y culturales que tiene la escuela y ellos mismos agenciar todos esos procesos. Y es así como nosotros podemos visibilizar que esas familias tienen un lugar en la escuela. De lo contrario, si no creamos unos espacios realmente de participación desde el currículo, que ellos puedan, digamos, entrar a interactuar en todas las actividades, digamos, que tiene la escuela, no solamente culturales, sino recreativas, deportivas, y todos los espacios que tiene la escuela, digamos, no será como muy fácil que esas familias puedan intervenir en los juegos en los niños. Sí. Ok, profe Ana Lucía. Profe Ana Lucía, bueno, creo que ya se tiene que retirar de antemano. No, todavía no. No, ¿Todavía no? no. Bueno, Continuamos. listo, mi profe. Yo me tengo en este que... orden de ideas, respetando la palabra de cada uno de nuestros participantes el día de hoy, Juan Camilo Hernández quiere que la maestra cuente un poco sobre la gestión y desarrollo del tríptico de la infancia. Creo que lo creó usted, doctora Ana María de los Ángeles, perdón. Sí, yo voy a ser muy breve porque me tengo que retirar y a la vez quiero que otra gente hable, ¿verdad? Porque empiezo otra conferencia, teniendo en cuenta el horario, ahora empiezo otra. Yo cuando fui secretaria de Cultura de la ciudad de Rosario, con un grupo creador, pero yo era la que coordinaba, no era la figura política, sino la figura creativa, creamos 3 espacios, llamado el Tríptico de la Infancia y de la Primera Infancia, que está constituido por la Isla de los Inventos, el Jardín de los Niños y la Granja de la Infancia. Ninguno es lo que su nombre dice, la granja no es una granja, sino es un paseo urbano de relación entre la naturaleza y la cultura, completamente gratuito, accesible, con movimiento de tierras, donde se hace desde mermeladas a campamento, de campamento a hierbas medicinales, donde siempre hay poesía y siempre hay música, y hay agua corriendo en hilo y agua en torrente, y en chorro con los saxos tocando al lado. Bueno, son espacios de juego poético muy fuerte para toda la familia, con padres e hijos juntos, y para todas las escuelas que vienen constantemente y llenan. Estamos hablando de 4.000 personas por fin de semana en cada uno de los espacios, donde vibra la metáfora, los imaginarios sociales, y donde el 64% de las entradas mayormente gratuitas o que cuestan lo de
colectivo son de adultos solos, 64%, porque es con los niños, a la manera de vivir el ayón, esa cosa apasionada, poética, metafórica de los niños y del multilenguaje, cuerpo, sonido, objetos, creaciones científicas, bueno, etcétera. Puesto para todos, para grandes y chicos, incluso hay juegos que son solamente para grandes, y no es que no se le permita a los niños, pero a los niños ni les interesa. Por ejemplo, hay un juego donde un adulto amaca a otro adulto, a su pareja, por ejemplo, lo acuna como en la infancia, y hay en la oscuridad, y hay canciones de cuna de todos los grandes cantantes, y los niños no quieren ni saber nada de ir ahí a que los acunen. Quieren ir a jugar y dejan a los padres solos jugándose entre ellos. Y están al lado jugando a los olores, a las especias, a los relojes mecánicos y a tantas otras cosas. Por ejemplo, doy dos ejemplos y termino. Hay un espacio textil y entonces uno repara el corazón, niños y niñas igual. Quiere decir que los corazones están rotos y vos le preguntabas a algún chico, ¿vos tuviste algún problema en la vida? Sí. ¿Querés remendar tu corazón? Anda a remendar tu corazón, y entonces enseñemos a coser y a remendar los corazones que se llevan, y hay otro espacio para dejar los miedos, en una oficina pública de los años 60, y van dejando en caja los adultos el miedo a la muerte, los niños el miedo a las cucarachas y a los bichos, y ahí se van a jugar al teatro y los vestidos de la comedia del arte, y todas las muestras son sobre la felicidad, sobre las palabras, sobre la imaginación, no son muestras sobre temas tópicos que trata la escuela. Atraviesa todos los temas tópicos a través del multilenguaje. Hay fábricas textiles, hay fábricas de cestería en distintos lugares, hay fábricas de cerámica, hay fábricas de papel, desde hacer el papel hasta hacer objetos de papel, hay fábricas de madera, hay fábricas de metal, son las fábricas del tríptico de la infancia, y así la materialidad vuelve al niño y a la escuela, porque todas las escuelas están enamoradas de ese tríptico, entonces los maestros lo aplican en el aula. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, le leo una cita y me retiro. No se puede jugar a medias. Si se juega a fondo. Para jugar bien hay que apasionarse. Para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Ese es el ayón. Para salir del mundo de lo concreto hay que introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura como lo no establecido, ¿no? Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad uno se burocratiza. Se torna hombre o mujer concreto. Repite todo el tiempo las palabras de otro. La retórica del otro es su esclavo. Muchas gracias por todo el conversatorio. Me tengo que retirar. Muchas gracias. Profe, bueno, de antemano, mil gracias. A mí me encantaría que le dieran un aplauso, que ya esta virtualidad a veces nos impide abrazarnos, pero vamos a darle un aplauso a nuestra gran invitada, a la Hablamos. Gracias a todos por que vinieron. Muchas excusas, pero Chao, Vivi. Chao. gracias. Nuestras pero bueno, por el tiempo, pero muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Vivi. Algunas conclusiones. Andrés, Yo a vivir.